Pues, bendito y alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora nos Amén. disponemos a exaltar, a adorar. Y por eso, Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús de Nazaret que estamos aquí reunidos con el propósito de gozarnos delante de ti y ser causa de gozo también para ti. Pero necesitamos, como siempre, que tu Santo Espíritu esté ministrándonos, guiándonos, tomando el control de esta actividad. Que sea tu Espíritu Santo lavándonos en la sangre de Jesús, borrando nuestros pecados y nuestras rebeliones, santificándonos y justificándonos para estar dignamente ante tu presencia. Que tu Espíritu Santo esté limpiando la atmósfera en este lugar y en todos los hogares y lugares donde se recibe esta señal, para que tus bendiciones sean abundantes y sean recibidas y edifiquen en cada vida y en cada corazón, en cada alma de los oyentes. Que sea tu Espíritu Santo el que esté dándonos gracias, Señor, para estar delante de ti. Que tu Espíritu Santo a través de nosotros ministre las oraciones, las alabanzas, tu palabra. Úngenos, Señor. Úngenos para que seamos aroma grato delante de ti y seamos de bendición para todos los oyentes. Y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, amada iglesia en casa, una vez más, les damos la bienvenida. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, les envía abundantes bendiciones celestiales, rogándoles que estas bendiciones las compartan con todos sus contactos, para que les den la oportunidad de recibir el reino de Dios, donde quiera que se encuentren, donde quiera que les llegue tu invitación a participar en estos eventos de la iglesia en casa. Y así exaltemos y alabemos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la administración del Espíritu Santo, y vamos a gozarnos en su presencia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Agradecidos una vez más con el Señor porque su misericordia esta mañana una vez más se renovó sobre todos nosotros. Vamos a leer en el Salmo 15, versículo 1. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria a Dios. Vamos a alabar su nombre porque Él se lo merece. Aleluya. Vamos a exaltar al Señor. Te alabamos, Padre, porque tú eres digno, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor
Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Te adoramos solo a ti, el único poderoso, todopoderoso Dios. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, y el Rey de gloria y el Rey de majestad, el que gobierna y el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por eso te adoramos, Señor. Digno eres tú, Señor, vamos, decláralo. Y digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte. Digno es el Cordero de Dios, y digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime. perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en nuestras vidas, Señor. Por eso te adoramos, Padre. Digno eres tú, Señor. Digno eres de ser exaltado, Padre. Digno eres de nuestra adoración, Señor. Muévete en este lugar, Señor. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza. Tuya es y por siempre lo será. Señor, cuán grande es tu nombre. Yo lo creo y
declaro tu poder. Hoy recibe mi alabanza, tuya es y por siempre lo será. Tú eres grande, Señor, y por siempre te alabaré. 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 Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer de los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus el esplendor de un rey. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz, y con grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. ¿Por qué no lo declaras una vez más? Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y día a día Él está
El tiempo está en el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de adorar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Porque no lo declaras su nombre sobre todo es. Tú eres digno de adorar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su grandeza no tiene límites. Su grandeza, Su grandeza, su grandeza no tiene límite. No tiene límites. Jesús no tiene límites. Y su amor, su amor, su amor no tiene límite. No tiene límite. Jesús no tiene límite. ¿Por qué no levantas tus manos y lo declaras una vez más? Y su grandeza, su grandeza, su grandeza no tiene límite. No tiene límite. Jesús no tiene límite. Y su amor, su amor, su amor no tiene límite. No tiene límite. Jesús no tiene límite. Tu grandeza y tu grandeza, tu grandeza, tu grandeza no tiene límite. No tiene límites. Jesús no tiene límite. Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor no tiene límite. Límites. Jesús no tiene límites. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Grande eres tú, Señor, y digno de recibir nuestra adoración, Padre. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos con tu unción, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque no declaras por última vez su grandeza. Y su grandeza, su grandeza, su grandeza no tiene límite.
Su amor no tiene límites, decláralo. Y su amor, su amor, su amor no tiene límites. No tiene límites. Jesús no tiene límites. Más grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, grande, grande, muy grande es nuestro Dios, y digno de ser alabado, digno de ser exaltado, digno de ser adorado por todas las naciones. Dios es más grande que la vida y que la muerte. Dios es más grande que el infierno y que Satanás. Dios es más grande que el dolor y que la enfermedad. Dios es más grande que los peligros y que todo aquello que sea un problema grave para ti. Dios es más grande que todo. Alabado el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y así seguimos alabando a nuestro Dios. Sigamos con reverencia, porque estamos en la presencia del Espíritu Santo, que siempre nos acompaña. Así pues, con reverencia, sin distraernos, continuemos atentos en este culto para nuestro Dios. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, saluda y bendice grandemente a todas las personas que están conectadas en diversas ciudades de los Estados Unidos, de Norteamérica, países de América Central, América del Sur. Gracias a los que desde el viejo continente nos mandan saludos y bendiciones, concretamente desde España. Y por supuesto la República Mexicana y nuestra amada ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Como siempre les insistimos que por favor compartan estas bendiciones con sus contactos para darle la oportunidad de recibir la palabra de Dios, de recibir la salvación que Dios tiene para todos los que reciben su palabra y la creen y la obedecen. Tú siembra la semilla que Dios se encargará de hacerla germinar y producir fruto de salvación para sus almas. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Y así, Padre Celestiales, en el nombre del Señor Jesús, que te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti, y porque la presencia de tu Espíritu Santo está también con nosotros. Así te rogamos que una vez más nos hables, que tu palabra viva que sale de tu boca, ahora tu Espíritu Santo esté ministrándola a nosotros y sembrándola como buena semilla en nuestros corazones y dándonos gracia para que produzcamos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame y úsame, dame palabras y gracia para hablar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Y así vamos a estar dando lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Vamos a leer versículos 30, 31 y 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16,
versículos 30, 31 y 32, que leemos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y esto es palabra de Dios. Y alabamos a Dios por su palabra que nos es dada para nuestra salvación. Aleluya. Estamos ante un caso maravilloso de los muchos que nos presenta la Sagrada Biblia. Y en este caso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los inicios de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que nació en Jerusalén y desde allí se empezó a extender por el viejo continente para luego llegar también a América, y que gracias a esa expansión de la palabra nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir la salvación para nuestras almas. La palabra que acabamos de leer se dio en circunstancias que para Pablo y para Silas empezaron con dolor y con sufrimiento. Sucede que Pablo y Silas andaban por allá en Filipos, en la región de Macedonia, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque allá los había enviado el Espíritu Santo. Habían sido en diversas ciudades azotados, apedreados, casi los mataban, pero siendo enviados por el Espíritu Santo, Pablo volvía a esos lugares porque era necesario hacer la obra de Dios, donde el Espíritu Santo les decía que había que hacerla. Concretamente en Filipos, durante varios días anduvieron Pablo y Silas predicando el Evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y una muchacha que tenía espíritu de adivinación, aquí hay que entender esto: el espíritu de adivinación no es de Dios, no es por el Espíritu Santo, es un espíritu del diablo, es un espíritu demoníaco que se apodera de las personas y que adivina circunstancias, situaciones de otras personas. Esta muchacha tenía unos amos que la utilizaban para que hiciera sus adivinaciones y cobraban de tal manera que la estaban explotando. La muchacha adivinaba a las personas y sus amos cobraban por esas adivinaciones. Durante varios días la muchacha estuvo siguiendo a Pablo y a Silas mientras ellos hacían su recorrido hablando de la palabra de Dios. Y la muchacha decía: estos son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de la salvación. Lo que decía la muchacha, pues era verdad. Y no vemos nada malo en sus palabras, porque daba testimonio de que Pablo y Silas eran siervos de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra que hablaban traía salvación a las almas de los que la escuchaban. Pero Pablo tenía el don del discernimiento de espíritus. Así pues, Pablo sabía
que era un espíritu de adivinación de parte de Satanás, el que hablaba a través de esa muchacha. Nada tenía que ver con el Espíritu Santo. Así que, cansándose de que el diablo estuviera siguiéndolos en esa muchacha, reprendió a ese demonio de adivinación, lo echó fuera del cuerpo de la muchacha, ella quedó libre y dejó de adivinar. Cuando los dueños de la muchacha, sus amos, se dan cuenta de que ella quedó sin ese poder, sin ese don de adivinar, pues se molestaron porque se les iba a acabar su ganancia que obtenían a través de ella. Así que, pues los acusaron delante de los magistrados, los pusieron allí como que andaban alborotando la ciudad, que andaban causando trastornos a la gente. Así que los tomaron presos a Pablo y a Silas. Los azotaron, les desgarraron sus espaldas, sus carnes, con los azotes que les habían hecho. Y luego los metieron a una prisión hasta lo más profundo. Y allá estaban, en la prisión. Esa noche, ya muy entrada la noche, estaban Pablo y Silas en lo más profundo de la prisión, sus pies amarrados con cadenas al piso, sus espaldas desgarradas, sangrándoles. Las heridas les causaban dolor. Sin embargo, ellos estaban alabando a Dios. Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios sin importar la situación por la que estaban pasando. Y los demás presos solamente los escuchaban. En esa situación, de pronto, Dios llega al lugar, ahí a la prisión donde están ellos, y sacude la prisión de tal manera que los cimientos se cimbraron, las puertas de la prisión se abrieron, los candados se rompieron, las cadenas que ataban los pies de los presos también se rompieron. Todos quedaron libres, cuando menos desatados, y las puertas estaban abiertas como para escapar. Cuando el encargado de custodiar la cárcel, el carcelero, se da cuenta de la situación, que todas las puertas están abiertas y como todo estaba oscuro, dijeron, pues escaparon todos. Yo me imagino que el carcelero estaba durmiendo muy a gusto, confiando que todas las puertas estaban seguras con candados. Pero con ese alboroto que se armó cuando la prisión tembló, pues se despertó y se asustó, porque dijo, seguramente todos los presos escaparon y a mí me van a matar porque se me escaparon los presos. Sacó una espada para quitarse la vida, pero en ese momento Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, no te mates, aquí estamos todos, nadie ha escapado. Y cuando el carcelero escucha esas palabras, él se queda bien asombrado, anonadado, dice, ¿cómo es posible? Si ellos me están viendo, ven que me voy a matar, si me dejan que me quite la vida, entonces ya escapan todos libremente. Sin embargo, han salvado mi vida, aún sabiendo que yo voy a estorbarles para que no escapen. Y ese hecho lo utilizó el Espíritu Santo para obrar en la conciencia del carcelero. Y ese hombre en ese momento, de parte del Espíritu Santo, tuvo testimonio de que verdaderamente Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo, que eran varones santos, temerosos de Dios, que amaban y respetaban la vida de los hombres, aún de sus enemigos. Y ese hecho lo utilizó el Espíritu Santo para impactar al carcelero de Filipos, el cual quedó en ese momento convencido de que era necesario seguir el camino que ellos anunciaban. Y por eso es que el carcelero les pregunta, señores, ¿qué necesito hacer para ser salvo?
Y entonces Pablo y Silas le contestaron: solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que, escuchando esto y convencido de la honradez, de la honestidad, de la santidad de esos varones, el carcelero los tomó, los casa, les lavó las heridas porque estaban muy maltratados, y luego Pablo y Silas le hablaron la palabra de Dios. Y esa noche creyó el carcelero con toda su familia, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y se cumplió. Allí mismo se cumplió lo que Pablo le había dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado el nombre del Señor. Aquí pasa algo extraordinario. Después de que el carcelero los lleva a su casa, les lava las heridas, recibe la palabra de Dios junto con su familia y se bautizan, Pablo y Silas fueron llevados otra vez a la cárcel y no se resistieron. Y no fue sino hasta entrada la mañana cuando ya los magistrados dieron la orden para que Pablo y Silas salieran de la prisión, porque no había delito que perseguir. Habían sido artimañas, mentiras, falsos testimonios los que habían lanzado contra ellos. Así que esa mañana quedaron salvos, libres de la prisión. Y aquí algo que me llama la atención es lo que tuvo que hacer Dios a Pablo y a Silas para salvar un alma y luego a toda su familia. Fue necesario que Pablo y Silas recibieran esas calumnias, esos falsos testimonios, para poder llegar a la prisión, y que en la prisión Dios manifestara su amor por ese hombre, el carcelero. Mira lo que Dios hizo. Tuvo que mandar a azotar a Pablo y a Silas y luego llevarlos presos, para esa noche Dios glorificarse salvando al carcelero de Filipos, él y toda su familia. No en vano, Pablo estaba convencido de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y más convencido todavía porque el Señor Jesucristo, cuando lo salvó, le dijo: yo te voy a enseñar cuánto te es necesario sufrir por causa de mi nombre. Y Pablo, con gozo y siempre dispuesto, aceptaba los sufrimientos, las penalidades que le venían por causa de servir al Señor. Así es que no le importó los azotes, la prisión, la vergüenza de haber sido infamados, porque todo eso fue el medio que Dios usó para salvar a un hombre, el carcelero de Filipos, y a toda su familia. Y Pablo feliz de la vida, sirviéndole de esa manera al Señor. Y aquí nos deja también una maravillosa enseñanza para nosotros. Si creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y toda nuestra familia, porque Dios no hace acepción de personas. Ni de broma podemos pensar que esas palabras que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo hayan sido exclusivamente para el carcelero de Filipos y que solo por esa ocasión iban a ser efectivas. No, Dios no hace acepción de personas, y su palabra es para todos los que la reciben y para todos los que la creen. Además, esto no es un texto aislado, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 10, nos muestra cuando
Pedro fue llevado a la casa de un centurión romano de nombre Cornelio, que a pesar de ser gentil romano, era un hombre que oía de Dios, era temeroso de Dios, oraba a Dios y hacía limosnas a la gente necesitada y a los del pueblo de Dios. Así es que Dios, viendo su corazón y su necesidad, le envió a Pedro allá a su casa. Ya se lo había anunciado por un ángel: manda a traer a un hombre de nombre Simón, que está en tal parte, y él te hablará palabras de salvación, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto también lo dijo el Espíritu Santo a Cornelio, y ahí está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 y versículo 14. Ahí podemos constatarlo. No es un hecho aislado, es una promesa de Dios. Pero aquí es importante entender esto. Creer no es solamente leer la Biblia y decir no me opongo, no hablo en contra, acepto lo que leo. Pero recuerden que la palabra de Dios es palabra viva y que es necesario que la comamos, que esté dentro de nosotros la palabra viva, para que haga dentro de nosotros lo que Dios dice que va a hacer. Así es que creer en nuestro Señor Jesucristo significa confiar ciegamente en Él, en lo que nos dice a través de su palabra, y obedecerla. Son dos cosas: confiar y obedecer. No basta con decir la acepto, la creo, sino que hay que vivirla, como también dice el Espíritu Santo a través de Santiago ahí en su epístola. Que no seamos solamente oidores, porque cualquiera puede oír palabra de Dios, cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera puede conocer la Biblia, pero se trata de no solamente ser oidores o lectores de la Biblia, sino hacedores de la palabra, vivirla, ponerla por obra, y que nuestra vida demuestre que hemos creído en Jesús y que obedecemos su palabra. Que esa palabra haga en nosotros el cambio que necesitamos para demostrar que somos salvos. Tú quieres que esta promesa que está en la Santa Biblia y que hemos leído se cumpla en tu familia. Es necesario que seas verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios, no un religioso conocedor de palabra de Dios, un verdadero hijo de Dios, que en la iglesia y en tu casa y en tu trabajo y en la calle y con tus vecinos y donde quiera que andes, demuestres y des testimonio con hechos, con tus palabras, con todo lo que la gente ve en ti, que eres hijo de Dios y fiel seguidor y servidor de nuestro Señor Jesucristo, porque es de esa manera como tú vas a lograr que la promesa se cumpla, que serás salvo tú y toda tu familia, todos los de tu casa. Pero si tú solamente eres religioso porque conoces palabra de Dios y te gusta la palabra de Dios, pero no la vives, estás en el riesgo de que ni siquiera tú eres salvo, ni siquiera tú eres salva, mucho menos tus hijos, mucho menos, al menos no a través de ti, al menos no por la promesa que Dios te hace a ti. Ellos tendrán que buscarle por su lado,
tendrán que batallarle si tú no estás dando testimonio de haber creído y obedecido a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él nos dice. De hecho, en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 14, habla concretamente de los esposos. Es muy común que de pronto el esposo es un buen creyente, un cristiano fiel a nuestro Señor Jesucristo y que da testimonio de serlo. Y la esposa no, ni se acerca a la iglesia, critica al marido por ser cristiano, no lo apoya y a lo mejor hasta le hace la vida en contra. Pero si él permanece fiel y si permanecen juntos, ahí lo dice primera epístola a los Corintios capítulo 7 versículo 14, que la mujer infiel es santificada por el esposo creyente y fiel a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la promesa le va a llegar a la mujer infiel, a la mujer incrédula, la mujer que hasta se opone a la fe del esposo. Y también dice lo contrario. Si la mujer es la que es fiel a nuestro Señor Jesucristo y da testimonio con sus hechos, y todo mundo puede verificarlo, y el esposo es el que no quiere nada con Dios, se porta mal con la mujer, hasta le hace la vida en contra, pero viven juntos, y dice que el esposo infiel es santificado en su mujer que es creyente. Y luego también los hijos son santificados. Pero aquí sí es necesario que el matrimonio vivan juntos. Que el creyente o la creyente con el esposo o esposa infiel, que vivan juntos para que se confirme que serán santificados y que serán salvos. En su momento Dios hará la obra. Dios se encargará de eso. Para nosotros muchas veces parece muy difícil alcanzar a ver la salvación de algunos miembros de nuestra familia, sea el esposo o la esposa, porque se portan de una manera horrorosa, o los hijos, o los hermanos, papá, mamá, etcétera. Pero no es problema nuestro cómo lo va a hacer Dios ni cuándo lo va a hacer Dios. Si Dios promete que lo hará en su momento, cuando Él quiera, como Él quiera. Es cierto que el rebelde, el infiel, el que no quiere nada con Dios, tendrá que sufrir las circunstancias, las consecuencias por su vida lejos de Dios. Pero por el esposo o por la esposa fieles, por el padre o la madre que son muy fieles a Dios y que dan testimonio de ello, habrá un momento en que Dios cumplirá la promesa por su misericordia, por su amor al cristiano fiel y verdadero. Salvará a ese esposo, salvará a esa esposa, salvará a esos hijos, para que no se vayan a la condenación cuando mueran sus cuerpos. Y estas son promesas maravillosas que el Señor nos ha dado. Aunque por ejemplo también aquí en la primera epístola a los Corintios capítulo 7 dice: oye, pero mujer, tú eres fiel, eres santa, eres obediente y no hay mancha en ti. Pero si tu marido te aborrece por eso y se quiere ir, si se quiere ir, déjalo que se vaya. No lo retengas, tú no lo corras, tú no lo eches de tu casa. Ni lo critiques, ni lo condenes, ni lo juzgues, porque no quiere nada con Dios. Mientras Él acepta vivir contigo, tú sobrellévalo. Pero si se quiere ir porque no te soporta, déjalo que se vaya. Déjalo que se vaya. Porque tú misma estás en riesgo de perder tu salvación si en un momento dado no lo soportas y te apartas del amor, de la misericordia, del perdón y de la santidad. Entonces corres el riesgo
de que no serás salva tú, ni tampoco harás salvo a tu marido, o al revés también. El hombre creyente, de pronto la mujer no lo soporta, se quiere ir y lo deja solo. Y pues déjala que se vaya, déjala, porque también tu hombre estás en riesgo de que por esas luchas, por esas pruebas, que de pronto no soportes y no la perdones y no tengas misericordia de ella por cómo te trata, porque rechaza el evangelio. Déjala que se vaya, porque también estás en riesgo que de pronto pierdas tu salvación y a tu mujer no le llegará la salvación por medio de ti. Así que si el hombre, si la mujer incrédulo se quieren ir, déjenlos que se vayan, dice el Señor. Y esto es para los matrimonios. Bendito el nombre del Señor. Pero ahí está la promesa, que mientras estén juntos, el infiel será santificado en la esposa creyente y la mujer infiel será santificada en el esposo que es fiel. Y de igual manera los hijos. La promesa es también para los hijos, que serán salvos, porque el padre o la madre, y si son los dos mejor, sean santos y fieles y obedientes a nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Y esto viene desde el Antiguo Testamento también. Allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, cuando Dios les habla de los 10 mandamientos, cuando Dios les prohíbe la idolatría, cuando Dios les dice no se hagan imágenes, no se hagan imágenes de mí, ni de nadie que esté en los cielos. O sea, no se hagan imágenes de los santos, ni de los ángeles, de nada que está en lo celestial, ni de los que están en la tierra, abajo de la tierra. No se hagan imágenes de nada, no sean idólatras. Dios considera ídolos todas las imágenes religiosas, porque no solamente están como ídolos, sino que la gente religiosa los ve y les da sus besitos y les pide y se inclina ante ellos y los honra y los venera. Y Dios dice que eso es idolatría, que Él aborrece, porque solamente hay un Dios y Él es capaz y poderoso y suficiente para hacer todo lo que nosotros necesitamos, sin poner ni santos, ni santas, ni ángeles intermediarios entre Dios y nosotros, excepto a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios juntamente con el Padre, y quien vino a salvarnos, y al morir resucitar, está sentado a la diestra del Padre, rogando por nosotros. Él trajo el evangelio de la salvación, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y hablando de estas cosas, en el libro del Éxodo, capítulo 20, en el versículo 6, Dios dice: porque yo hago misericordia, tengo misericordia de millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Desde ahí está la promesa de que si tú crees en Dios, si obedeces su palabra, si no te apartas ni a derecha ni a izquierda, sino que la vives fielmente, dice Dios: mi misericordia estará contigo, con todos los de tu casa, y con los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, y así sucesivamente por millares de generaciones. Mi misericordia estará sobre ti y toda tu descendencia, sin limitaciones. Alabado el nombre del Señor. Mira qué importante es que tú vigiles tu salvación. Qué importante que tú cuides tu salvación. Ahora entiende por qué las fuerzas del mal, Satanás, el mundo y hasta tu propia naturaleza carnal se levantan en contra de ti para estorbarte y tratar de hacerte perder la salvación de tu alma,
Porque si tú pierdes la salvación de tu alma, no hay promesa ni para tu esposo, ni para tu esposa, ni para tus hijos, ni para ninguno de tu familia. ¿Lo entiendes? Entiende por qué entonces las luchas, los problemas, los ataques de las tinieblas se vienen fuertes contra ti. Y a través de tu esposo, a través de tu esposa y a través de tus hijos, para hacerte renegar, para hacer que te quejes, para hacer que te enojes, para hacer que los aborrezcas tú mismo, tú misma, y así hacerte perder la salvación y que ellos queden desamparados de esa promesa que el Espíritu Santo hace para los que creen y obedecen y demuestran esa obediencia a la palabra de nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios y que vengan tras de nosotros nuestros familiares a través de tribulaciones. Por eso esfuérzate. No dejes que el diablo te engañe. No te justifiques cuando te rebelas a la palabra de Dios por las circunstancias malas que estás pasando. Acuérdate que para el buen cristiano no hay malas ni hay buenas. Todas son buenas, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que las luchas y pruebas, tribulaciones, dificultades que tienes en tu propio hogar, con tu propia familia, no son cosas malas contra ti. Son las oportunidades de que tú demuestres el amor a Dios, el amor a tu prójimo, el amor a los de tu casa, tu perdón, tu misericordia, y que te mantengas en la salvación que el Señor te ha regalado, para que también tu familia reciba la salvación por la promesa que Dios nos ha hecho. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No importa el grado de rebeldía, de desobediencia, de vicios, de hijos que se han apartado aún de los padres o de la casa donde anden y cómo anden. Si tú eres fiel a nuestro Señor Jesucristo, Dios los traerá, los recogerá, tratará con ellos. Tal vez los haga entrar en tribulaciones para que se den cuenta de que tienen que pagar por el mal en que están viviendo, pero luego los guiará al arrepentimiento para que le entreguen su vida a Jesús, para que decidan obedecerlo, y se consumará la salvación en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, que el Señor te ha prometido, si tú eres fiel. El mismo Señor Jesucristo, hablando en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, hablando con el Padre Celestial, si tú lees ese capítulo 17, te darás cuenta que habla mucho Jesús acerca de sus discípulos, los discípulos que el Padre le dio, los que cargó con él mientras estuvo él físicamente en la tierra, y luego también habla y pide y ruega por todos aquellos que creeríamos por la voz o por los escritos que dejaron los discípulos de Jesús, los que recibiríamos esa palabra por medio de ellos. Y Jesús dice ahí en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 17 y versículo 19, mira, Padre, para que todos estos puedan ser salvos, para los que oirán la palabra por medio de estos, que puedan todos ser salvos, yo me santifico a mí mismo por todos ellos. Jesús mismo está demostrando allí que Él se esforzó en luchar contra las tentaciones, contra el pecado, contra la maldad, contra los ataques de las tinieblas que vinieron en contra de Él, y luchó por mantenerse siempre santo, siempre santificado, para ser digno de salvar nuestras almas,
para poder ser el autor y consumador de nuestra salvación. Él se santificó y así se lo dice al Padre: yo me santifico a mí mismo para lograr la salvación de todos estos y los que van a creer a través de ellos. Así que si Jesús da este testimonio de tener que santificarse a sí mismo para poder lograr nuestra salvación, tú y yo también tenemos que santificarnos a nosotros mismos para poder jalar a la salvación a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, padres, hermanos, etcétera, a nuestras familias. Pero si tú y yo no nos santificamos, no vamos a jalar la salvación a nadie, porque nosotros mismos estaríamos siendo acarreados al infierno por no santificarnos, porque a la presencia de Dios no entrará nadie inmundo, solo los santificados. Y santificarnos significa apartarnos del pecado, dejar de hacer lo malo, obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer al Evangelio, vivirlo y demostrarlo con hechos, para que de esa manera estemos consagrados solamente para Dios, vivir apartados para Dios, y en esa santificación lograremos que el esposo sea santificado, que la esposa sea santificada, que los hijos sean santificados y que sean salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. No importa la condición en que estén ahorita, no importa. Si Dios lo dice, Dios lo hará. Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa promesa, que si logramos vencer el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas y nos sometemos en obediencia a la palabra del Evangelio para ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo, si aceptamos ser guiados por tu Espíritu Santo para que Él nos santifique, lavándonos en la sangre de Jesús, y nos justifique para estar ante ti, entonces podremos ver la promesa cumplida, que seremos salvos nosotros y toda nuestra familia. Danos gracia, Padre Dios, danos gracia para luchar contra todo aquello que se opone a nuestra salvación. Danos gracia, Señor, para santificarnos y mantenernos santos día con día, para poder ser instrumento en la mano de nuestro Señor Jesucristo y de tu Espíritu Santo, para que nuestras familias lleguen también al camino de la salvación y vivan eternamente contigo en tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que también podamos ser instrumento para que aún muchas personas que no son de nuestra familia, a través de nosotros, como instrumentos del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, reciban la palabra de la salvación y lleguen también a tu gloria. Padre, gracias por esta maravillosa promesa. Gracias, Dios, y danos gracia para verla cumplida en nosotros y en toda nuestra familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y así, amada iglesia, sigue compartiendo estas bendiciones con todos aquellos que tú quieres que sean salvos, tus contactos, tus amigos, tus familiares, con toda persona que tú conozcas y que puedas hacerle llegar estas bendiciones. Compártelas. Y también le recordamos que necesitamos de su apoyo en nuestro canal de YouTube, suscribiéndose, dándole un me gusta y compartiéndolo con sus contactos para que podamos completar 1000 suscriptores, y entonces también hagamos estas transmisiones en vivo por YouTube para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y complementen estos cultos con oraciones INSJ que pueden también bajar de YouTube como una guía
como un devocional para sus oraciones de cada día. Y aquí seguimos esperándoles, mientras Dios nos lo permita, martes y jueves a las 6:30 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.